Assalamu alaikum warahmatullah. Ya queda bien poquito para acabar Ramadán, inshallah. Venga, en la recta final. Vamos ahí con todo. Inshallah. Bueno, me llega la pregunta de un hermano. No puedo hablar muy fuerte porque están durmiendo aquí en casa y me van a matar. Dice así. Assalamu alaikum. Mi pregunta es si existía el infierno antes de la aparición de Iblis. Si la respuesta es sí, cabe cuestionarse cómo es posible castigar al que no tenía todavía guía de Dios. Si la respuesta es no, entonces podemos pensar que el infierno es una consecuencia directa de la desobediencia de Iblis. En todo caso, creo que la pregunta se las trae y que la respuesta, por lo tanto, requiere de toda una disertación teológica. Esta misma pregunta se la he trasladado también a Hussein Labras. Bueno, hermano, lo primero de todo decirte que Hussein Labras tiene menos tiempo que yo, entonces si no te contesta de forma inmediata, no te enfades. Tiene muy poco tiempo, subhanallah. La verdad que hace un esfuerzo muy grande cuando realiza los vídeos y es una persona extremadamente ocupada. Yo tengo un poquito más de tiempo, te voy a contestar seguramente primero que él. A ver, disertaciones teológicas dentro del Corán difícilmente podemos hacer. Sí, porque no vamos a extraer una conclusión clara respecto al asunto que tú quieras tocar. El Corán, por mucho que parezca complicado, realmente habla de cosas muy sencillas. Hay muchos asuntos que los deja aparcados en el ghaib o lo oculto, aquello que solo pertenece al conocimiento de Allah. Y entonces muchísimas preguntas realmente no tienen contestación. Esta que tú planteas me sabe mal, pero es una de ellas. ¿Fue antes Iblis o antes el infierno? El Corán no lo dice. No lo dice en ningún sitio. Si recuerdas, el otro día en el directo con el hermano de Hussein Labras, se sacó el tema de un orden que encontrábamos en la Sura 55, Sura Ar-Rahman, y el hermano Hussein señaló lo siguiente, que esta sura comenzaba así: el misericordioso ha enseñado el Corán, ha creado al hombre, le ha enseñado a hablar. Entonces, claro, ahí debatíamos cómo es posible que se enseña el Corán antes y después se crea al hombre y después se le enseña a hablar. ¿Cómo podía ser posible esto? Porque si se enseña el Corán sin que el hombre haya sido creado, pues la cosa como que no cuadra. Bien, lo que ocurre es que, por ejemplo, nos vamos a otro lugar del libro, lo he apuntado por aquí, en 2:30, que es cuando empieza a narrarse la historia de Adán, y allí vas a encontrar el siguiente orden: que primero se crea a Adán, que es la representación del ser humano, luego se le da el conocimiento o la capacidad para hablar y finalmente, cuando ya es expulsado de ese estado en el que vive, se le dice que se le va a enviar la guía. Entonces ahí encontraríamos un proceso justo a la inversa que el narrado en la Sura de Rahman. Si te fijas es lo mismo, pero el orden, pero justo a la inversa. ¿Qué significa esto? Que, como decíamos en el directo, uno puede ir hilando versículos, pasajes, pero al final de todo Allah subhanahu wa ta'ala te va a sacar un versículo, un concepto que te va a tirar al suelo todo lo que tú has estructurado. Es así, subhanallah, es así.
Así es el Sagrado Corán, nos guste o no nos guste. Tiene un motivo. ¿Cuál es la razón exacta? Yo no la sé, pero está claro que el Corán vino para darnos una serie de datos que necesitamos saber para conducirnos por esta vida y que después hay otros datos que, ya te digo, o pertenecen al Gaib o se pueden interpretar de distintas formas. Entiendo que para que nos sirvan en según qué circunstancias, según qué vivencias que tenga cada uno de nosotros, ¿no? Las palabras que vas a encontrar en un momento determinado dentro del Corán te van a servir para funcionar en el problema o en la situación en la que te encuentres, pero no se puede sacar una conclusión total sobre determinados asuntos en el libro, y este es uno de ellos. Es imposible, hermano. Bien, desde la perspectiva tradicional, el Jahannam o el Yahim, o los nombres a los que el Corán se refiere al infierno, pues sí, es una criatura, es un lugar en el que se castiga a los que se han portado mal, ¿no? Los que han rechazado la palabra de Allah. Y también desde esa posición clásica, Iblis pues es como el papá de los demonios, de los shaitanes. Pero sucede que esta es una visión puramente tradicionalista que nace del hadith, es decir, de la tradición judeo-cristiana persa. Vamos a basarnos en lo que nos dice el Sagrado Corán y la lengua árabe. Solo en eso, por lo menos para rebuscar, indagar un poco sobre este asunto que nos planteas, para no dejarte así en el aire, la mano. Vamos a centrarnos primero en la figura de Iblis, porque creo que esa será una clave para después entender qué es el infierno. En 7:11 al versículo 12 encontramos lo siguiente: y os creamos, os dimos una forma, y luego dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, o someteros al ser humano. Y se postraron todos menos Iblis. Dijo, ¿qué te impide postrarte, habiéndotelo ordenado? Contestó, yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego, mientras que a él lo has creado de barro. Y en 18:50 encontramos, y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, o someteros a Adán, lo hicieron todos excepto Iblis, que era uno de los genios, y desobedeció la orden de su Señor. En estos dos pasajes tenemos una información que nos tiene que hacer reflexionar, y es lo siguiente. Iblis está en el grupo de ángeles. La palabra malaika significa fuerzas en su sentido más básico. Entonces parece que la creación de Adán sucede se escenifica en un lugar donde aparecen todas las fuerzas que Allah ha creado para regir la creación. Entonces, podemos considerar a Iblis como un ángel o una de esas fuerzas de Dios. Él dice que ha sido creado de fuego y dice que es un jinn, pero él aparece en el grupo de malaicas. Entonces, desde una perspectiva coránica entendemos que él pertenece a este grupo de malaicas, o al menos está allí con ellos. Esto por un lado. Esto significa que Iblis es una fuerza naturaleza, es una fuerza que Allah ha puesto en la creación. Que haya sido creado de fuego, cuando nos vamos a los léxicos antiguos de la lengua árabe, encontramos que fuego está relacionado también con las emociones del ser humano, no solo con el fuego de las llamas, sino con algo que se deja llevar por la emoción, por la ira, por la rabia, por la tristeza. Es una palabra que en árabe se utiliza para definir ese concepto. Y el que sea un jinn, pues en sus sentidos básicos significa que es algo
que se mantiene oculto. Entonces, con esta información, a mí no me queda más remedio que entender en mi lectura del Sagrado Corán que Iblis es la representación del ego humano. ¿Por qué? Porque es una fuerza que Dios ha puesto en la creación, es la fuerza que representa las emociones, el dejarse llevar por la emoción, y es algo que está oculto, claro, porque está dentro del ser humano, dentro de Adán, no es una figura externa, no es un demonio que va corriendo por ahí. Esas son cosas que nos llegan de la tradición, no desde la comprensión puramente coránica. Bueno, por eso se entiende que es la representación del ego humano. Bien, cuando tomamos la figura de Iblis, vemos que él realmente frente a Allah no tiene ninguna fuerza, nos dice el Corán, y que él no es más que una prueba, es un contrapunto que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza para ver hasta qué punto el ser humano tiene certeza en Allah subhanahu wa ta'ala. Esto por descontado. La diferencia entre Iblis y Shaitán ya lo hemos mencionado en otros vídeos del canal. Iblis sería el egoísmo humano, esa parte irracional del ser humano, ese ego, y el Shaitán sería la forma en que opera este Iblis. Sería la forma en que se manifiesta. Claro, los términos en árabe, por ejemplo, claramente el de Shaitán, se debe interpretar dependiendo del contexto, porque a veces hace referencia a personas. El contexto lo es todo en la lengua árabe y más en el universo coránico. Eso no lo tenemos nunca que perder de vista. Desde esta premisa se entendería también que tanto Jahannam como Jahim o cualquier nombre de los que Allah ha puesto al fuego en el Corán también se podía entender como un estado, porque todas estas palabras, Jahannam, Jahim, cuando tú las analizas en su forma más básica, están relacionadas con dejarse llevar por las emociones, por tristeza, por rabia, por dolor. Entonces, estos escenarios que entendemos como infierno serían un estado de desasosiego, una manera en la que Allah de algún modo está retribuyendo el mal y el rechazo a la verdad que la persona ha mostrado en esta vida. Esto desde, ya te digo, una perspectiva puramente coránica de los términos en árabe y de los contextos. Te lo estoy resumiendo mucho porque si no podría hacer un vídeo de 4 horas respecto a este asunto. Ojo, no quito, porque hacerlo solo lo puede hacer un idiota, el sentido clásico. O sea, yo no puedo decir, no, Jahannam no es un sitio. No lo puedo decir. Entiendo por la información que nos da el Corán que en su forma más elemental es un estado. Porque aunque sea un lugar, o aunque sea una criatura, que todo esto aparece también mencionado en el libro, lo que va a hacer es devolver a la persona el mal que haya cometido. Entonces, el castigo o la retribución va a venir, se va a implantar en el individuo. Entonces, lo entiendo como un estado, desde la perspectiva que me da el estudio de únicamente el Corán. Esto por un lado. Pero ya te digo, no quito el otro sentido clásico, porque no soy nadie para quitarlo, ¿eh? No soy nadie para decir que Iblis es el ego humano que llevamos dentro. A lo mejor es una fuerza que se encuentra en otro lugar y que transmite el mal al resto de la creación. Yo no lo sé. Yo te digo mi lectura del Sagrado Corán, de lo que entiendo desde el Sagrado Corán. El Corán se puede ver desde una perspectiva filosófica, pero el paraíso no se gana filosofando. El paraíso, nos dice el Sagrado Corán, que se gana a través del esfuerzo y de las buenas acciones. Por eso,
cuando queremos filosofar sobre los temas que aparecen en el Corán, nos vamos siempre a perder. Siempre nos vamos a perder. Nunca vamos a poder atar los cabos. Siempre te vas a quedar a medias. Lo siento, hermano, es así. Es así. ¿Por qué? Porque al final el Corán es un libro muy fácil, muy sencillo, y lo que Allah ha dejado bien claro, lo que quiere que entendamos, lo ha dejado cristalino en el libro. Como decía yo el otro día, lo puede entender un niño de 10 años. Entonces, Allah te ha dicho que ayudes al prójimo, que tengas esperanza en la otra vida y que creas y adores a tu Señor. Esa es la base del Islam, son los principios básicos del Corán y en eso es lo que nos tenemos que centrar. Discusiones filosóficas, vas a dar vueltas y hermano, créeme, a mí me encanta la filosofía, me encanta. Yo he hecho estudios profundos desde los presocráticos hasta los alemanes, hasta los últimos filósofos europeos, ¿no? Y he hecho estudios muy profundos de las obras, las he después contrastado con la información del Corán. Bueno, me he metido mucho en ese mundo y créeme que al final lo que descubres en el estudio coránico es que te debes ceñir a lo más elemental de todo. Es lo mejor. Bueno, un abrazo, hermano. Barakallahu fik. Como siempre, no contesto los mensajes, solo os hago una charla sobre lo que dice el Corán, sobre lo que significan los términos, pero es todo lo que se puede decir respecto a este asunto. Barakallahu fik y assalamu alaikum wa rahmatullah.